Hola, buenas tardes amigos y amigas, lectores y amantes de las buenas historias impresas en un libro. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean. Hoy se acerca hasta nuestros estudios un amigo de la casa, Teo Palacios. Él, como muchos de ustedes sabrán, es sevillano de 2 hermanas y en la actualidad está afincado en Galicia. Él es escritor de novela histórica y miembro del comité organizador de las Jornadas de Literatura Fantástica de 2 hermanas, un evento que año tras año está alcanzando un amplio reconocimiento literario del que alguna vez también hemos hablado aquí, desde las ondas de Pasen y Lean, y que además reúne a grandes autores del panorama nacional. Dedicado desde el 2008 al sector editorial, ha trabajado como asesor editorial, corrector para diversas editoriales, al tiempo que ha publicado 4 novelas. También colabora como entrevistador y articulista en varias revistas, Cambio 16, La aventura de la historia o Clio, en esta última con una sección dedicada a la Inquisición desde febrero de este año. También ha colaborado en programas de radio como entrevistador y contertulio y dirigió durante un tiempo Apalabrados, un programa de radio dedicado íntegramente a la literatura. Él imparte cursos y talleres de creación literaria, pero hoy viene a presentarnos su última novela en el mercado, una novela que lleva por título Muerte y cenizas y que nos lleva hasta el siglo I después de Cristo, una conjura en Hispalis en tiempos de Nerón. Les hablo un poco de ella, una oleada de incendios asola Hispalis, las prostitutas son perseguidas y asesinadas en las calles y cuando el cadáver del patricio Fabio Justo aparece de forma inexplicable entre los escombros de una de las insulae quemadas, la clase noble pedirá justicia e intentará detener el desastre. El joven abogado Gayo Longo Licinio se verá obligado, para su sorpresa, a resolver el misterio bajo la presión de los nobles hostigados por las revueltas de la plebe, mientras lidia también con otros problemas que le causan su bella esposa y también su exigente padre. Gayo irá adentrándose rápidamente en un asunto cada vez que cada vez se hace más peligroso. Por ello comprará un nuevo esclavo, el famoso Léntulo, un gladiador picto cuya misión será proteger a su amo. Pero las fuertes manos de Léntulo tal vez no sean suficientemente fuertes como para mantener a salvo a Gayo en una conjura que no solo parece amenazar su vida, sino también la estabilidad de todo el imperio. Bienvenido de nuevo a Pasen y Lean, Teo. Hacía tiempo, Nerea? Ya ves, ya has Muchas vuelto. gracias. Has vuelto al redil. Un nuevo trabajo en el mercado en el que, bueno, tú siempre viajas en tus trabajos literarios, pero esta vez te vas bien lejos, te vas a un siglo después de Cristo, a la Hispalis, en los tiempos de Nerón. Sí, la verdad que hasta la fecha, ya estoy trabajando en una novela en la que ya voy a repetir fechas, porque claro, ya he tocado tantas que Sí. antes o después tocaba repetir. Pero hasta ahora cada una de mis novelas se ha desarrollado en una época, en un lugar, en un ambiente diferente. Y eso es, entre otras cosas, porque a mí me gusta mucho aprender y descubrir cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues con este proyecto la idea era trabajar en la Hispalis romana y allá que me fui. Bueno, yo no sé si ese trabajo de documentación se hace complicado, bueno, por una parte, ¿no? Porque gran parte del trabajo de documentación lo hiciste in situ, pero también encontrar esos documentos de una época tan alejada en el tiempo de nosotros tiene que resultar difícil, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a contar a ti, que también escribes novela histórica? Bueno, nunca me he ido tan atrás, ¿eh? Y hay veces que es Bueno, complicado. bueno, sí, no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, todas las novelas giran, claro, aquí mi editora igual me mata, pero todas las novelas giran en torno a la posibilidad de que esté ocurriendo algo grave contra el emperador, ¿no? Y no hay muchos datos sobre eso, ni siquiera los historiadores romanos de la época, por ejemplo, del incendio de Roma. Del incendio de Roma, del gran incendio de Roma de época de Nerón, los grandes historiadores de la época prácticamente no dijeron nada. ¿Por qué? Porque los incendios eran tan comunes en la época que no tenía mayor importancia, a pesar de que destruyó prácticamente media ciudad. Pero para ellos era algo habitual, entonces
encontrar información sobre según qué cosas es complicado. De hecho, a día de hoy no se sabe si fue Nerón quien lo incendió, si fueron los cristianos, si se produjo por accidente. No tenemos ni idea de cómo se produjo aquel incendio. Entonces, claro, a ti te gustaría a veces ser más exacto en según qué cosas, pero como no puedes, pues toca fabular, que es la otra gran parte de eso de escribir una novela, ¿no? Donde no llega la documentación, pues bueno, te toca trabajar a ti y buscar posibilidades que fueran factibles y cuadren con lo que realmente ocurrió o hasta donde sabemos que ocurrió. ¿Cuál es el primer hilo del que empezaste a tirar? ¿Cómo surge la idea germinal de Muerte y Cenizas? Pues la verdad es que yo siempre pensaba que no iba a escribir nunca una novela de romanos, porque hay muchos autores que se dedican a la época romana y además hay una legión enorme de lectores que siguen esa época, ¿no? Y bueno, hablar de época romana es una cosa muy complicada, porque no fueron 20 años ni nada de esto. Claro. La época romana ocupa un montón de siglos. Pero hay muchos lectores que son amantes de todo el imperio, ¿no? Y de la República Romana y todo eso. Entonces a mí me daba como mucho vértigo, porque yo para nada soy especialista en la época. La idea surge cuando mi editora me comenta la posibilidad de escribir algo tipo Sherlock Holmes, pero en época romana, palabras textuales. Sí, sí. Fíjate, hemos pensado que podría ser interesante que escribieras algo tipo Sherlock Holmes, pero en la Hispania romana. Y yo me quedé mirando al teléfono y le dije, vale, pero ¿qué quieres que haga con esto, ¿no? Y curiosamente, un día después ya tenía un esquema de lo que podía ser la novela. Fue el desarrollo inicial de la idea fue una cosa muy rápida. Yo llamé a mi agente, a Débora Albardonedo, cuando estuve hablando con mi editora, le conté la conversación que habíamos mantenido, le conté la idea que había surgido para escribir la novela y bueno, directamente me dijo, tienes que escribirla. Sí. Porque bueno, se alejaba un poco de lo que hasta la fecha yo había escrito. Me pasa como a ti, soy muy purista en la novela histórica, ¿no? Yo hasta ahora escribía novela histórica pues muy clásica. Sí. Y esto se aleja un poco de esa corriente, es más bien un thriller. De hecho hay librerías que la están anunciando como novela policíaca, en lugar de novela histórica. Es que precisamente te iba a preguntar eso, ¿en qué género tú dirías que es una novela negra, una novela, un thriller, una novela de misterio, de aventuras, no sé? Es que es muy difícil de calificar. La verdad que es muy difícil de calificar. A ver, es novela histórica puesto que ocurre en una época pasada. Claro. Hasta ahí estamos de acuerdo, sí. ¿vale? Pero también es una novela policíaca porque investiga un asesinato. Sí. Y además es novela negra porque se mete mucho en los tejemanejes de las clases poderosas por conseguir lo que se desea. Y además es un thriller porque tiene muchísimo ritmo. Entonces es una novela muy difícil de calificar dentro de un género. ¿Y cómo era la Sevilla? O sea, si te gusta el thriller te va a gustar. Si te gusta la novela policíaca te va a gustar. Si te gusta la novela histórica te va a gustar. Es decir, no tienes excusa para no leer Muerte y Cenizas, porque sea el género que sea el que te guste, te va a gustar. Sí, sí, eso está claro porque tienes un poquito de todo. Es un poco como si hubieras cogido ingredientes apetecibles en una costelera. Te decía que cómo era la Sevilla de aquellos tiempos, porque es cierto que bueno, tenemos una idea así de la Sevilla musulmana, de la que tú también has escrito, de la Sevilla, bueno, de la llegada de Alfonso X el Sabio y demás, pero esa Sevilla romana, ¿cómo era? ¿Cómo se vivía? Pues era muy diferente a la actual, pero muy, muy diferente. Por ejemplo, el litoral, el mar llegaba a Coria del Río.
O sea, el mar estaba ahí mismo. Y Sevilla tenía un puerto enorme que ocupaba prácticamente desde lo que es el inicio de la Avenida Constitución hasta el final de la calle Sierpe. Tan grande era que unos años antes, aproximadamente unos 80 años antes del momento en el que transcurre Muerte y Cenizas, toda la flota imperial atracó en Sevilla. Sí, imaginémonos la cantidad de barcos que puede llegar a ser eso. Sí, sí. Luego, no sabemos muy bien de la fisonomía de la Sevilla de la época, porque, claro, no podemos quitar todos los edificios donde viven los sevillanos hoy para hacer una prospección y llegar al mundo romano, ¿no? Pero sí sabemos que era una ciudad importante, en la que, por ejemplo, todo el tema de los olivos, todo el tema de los minerales que se extraían de Sierra Morena, partían desde Sevilla en dirección a los diferentes puertos del Imperio Romano. Era una ciudad muy importante a nivel comercial, algo que más tarde volvería a ocurrir en el Siglo de Oro, pero ya en época romana era una ciudad importante en ese sentido. A mí me gustaría también que, bueno, ya que hablábamos, hacíamos esa comparativa entre Muerte y Cenizas, una novela de Sherlock Holmes. Háblanos del protagonista, del joven abogado Gallo Longo Licinio. Bueno, yo a Gallo le tengo un cariño que no te imaginas, porque me ha salido un personaje muy humano. Es cierto que es un personaje pues muy inteligente, porque de otra manera cómo vas a resolver misterios, ¿no? Pero no es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era cuasi perfecto. Gallo Longo Licinio es otro tipo de personaje. Por ejemplo, tiene una mujer que es una diosa. O sea, hay una frase en la novela que piensa Gallo, que dice que si a alguien se le ocurriera la locura de organizar un concurso de belleza de las mujeres más bellas, su mujer ganaría de calle. Sí. Sin embargo, cada vez que su esposa Marcela abre la boca, terminan discutiendo. Vaya. Bueno, eso es muy dado en las parejas. Sí. Eso pasa mucho también. Sí, suele ocurrir, ¿no? Siendo bellos o no. Sí, pero imagínate si encima tu pareja, tú la miras y te pones a 100, pero cada vez que te acercas a ella, terminas discutiendo. Es que el nivel de ansiedad que crea eso es tremendo. Sí, claro. Luego tiene sus padres, los padres de Gallo, que ya son mayores. Bueno, pues su padre cometió un error de juventud, Gallo nunca se lo ha llegado a perdonar, eso mina la relación entre los dos. Y además, ya cuando son mayores, su padre y su madre están teniendo algunos problemas, ¿no? Claro, como buen hijo, está ahí en medio que no puede ni debe tomar partido por uno o por otro, pero él quiere ayudar a sus padres. Tiene un amigo que es Marco, que es un juerguista acabado, es un tipo estupendo con el que puede contar para todo, pero que tiene muy mala fama. Entonces, que un abogado tenga ese tipo de relaciones no está bien visto en la ciudad. En fin, es un personaje que tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras, ¿no? Y me parece un personaje especialmente atractivo, al que yo le he desarrollado toda una historia detrás, ¿no? Si bajáis, si descargáis la nota de prensa, que se puede encontrar en internet con facilidad, pues ahí tenemos la fecha de su nacimiento, cómo es físicamente, qué es lo que le gusta leer. A él le gusta leer, por ejemplo, a Cicerón, todas esas cosas que hacen que un personaje deje de ser un personaje literario y empiece a tener una vida propia, ¿no? Hay otro personaje también destacado, el famoso Léntulo, un gladiador picto, que en primer lugar me gustaría que les explicaras a los oyentes qué es un gladiador picto y qué papel tiene en esta novela acompañando a Gallo.
Bueno, los gladiadores todos sabemos lo que eran, pues estos eran los futbolistas, las estrellas del fútbol de la época, ¿no? Sí. Solo que en vez de pegarle patadas a un balón, sacaban las espadas y se liaban a troche y moche a cortar cabezas allí. Y los pictos eran pues las tribus de la zona de la isla de Inglaterra, lo que hoy conocemos como Inglaterra, que muy poco tiempo antes de la época en la que transcurre la novela, unos años antes solamente, pues habían sido sojuzgadas por el Imperio Romano, ¿no? Hubo una rebelión a cargo de la reina Boudica, de la que se han escrito muchísimas historias y muchísimas novelas. Y entonces Léntulo, cuyo nombre real no es Léntulo, ese es el nombre con el que lo conocen los romanos, es tomado cautivo en una de esas batallas. Y claro, pasa a ser esclavo y viendo que es un personaje pues especialmente fuerte y un guerrero, pues termina en la arena de los circos para trabajar como gladiador. En esta época todo el mundo de los gladiadores ya se había cambiado bastante. Augusto, unos años antes, había cambiado las reglas del juego de los gladiadores, ya no eran tan sangrientos, se intentaba que no murieran, que las luchas no fueran a muerte, había una serie de árbitros que regulaban el combate, etcétera, ¿no? Pero Léntulo tiene muchos rasgos de personajes como Messi o Cristiano Ronaldo hoy en día, que son grandes ídolos de masas, ¿no? Y de hecho tiene incluso algunos gestos que realizan hoy futbolistas de élite de este calibre. ¿Qué ocurre? Que cuando Gallo se empieza a meter a investigar qué está pasando con estos incendios en la ciudad y por qué ha muerto el hijo de un personaje importante, pues se dan cuenta de que su vida corre peligro. Y entonces necesita un guardaespaldas. Y las circunstancias lo llevan a comprar a Léntulo, que se va a convertir pues en su confidente, en una ayuda para ordenar sus ideas y demás, ¿no? Creo que hacen una pareja muy compensada. Uno, aunque no lo parezca, Léntulo es una persona tranquila y tal, pero que es capaz de salvarle la vida a su dueño cuando es necesario, ¿no? Y además le sirve sobre todo en ese sentido, en el sentido de poner en orden sus ideas y tal. Claro, eso conlleva de tener un esclavo de este tipo tan famoso y por el que sobre todo las mujeres bebían los vientos, como solemos decir, pues tiene problemas, causa problemas. Y causa problemas en la casa de Gallo, donde las esclavas empiezan a pelearse por él, y causa problemas en las calles porque las mujeres se le echan directamente a los brazos, este tipo de cosas, ¿no? Vaya, bueno. Es que estas cosas ocurrían realmente en la época romana, aunque no nos lo creamos. No, seguro. Si la comparativa es con los grandes deportistas de la actualidad, indudablemente. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Teo Palacios de su última novela, de Muerte y cenizas. Pero a mí me gustaría también preguntarte por esta última novedad, esta incursión dentro del mundo del periodismo con la sección dedicada a la Inquisición en la revista Clio. Cuéntanos un poco de ello. Pues la verdad es que surgió un poco a la remanguillé, como solemos decir, ¿no? A mí es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, la novela en la que estoy trabajando ahora tiene como protagonistas a unos inquisidores y hasta aquí puedo leer. Sí. Porque no puedo decir nada más. Ya digo que con la entrevista de hoy, esto es lo que pasa cuando te entrevista un amigo, que tú empiezas a contar cosas que no debes sin darte cuenta de que estás en la radio. Bueno, pero solo tú como Mayra, tú hasta donde puedas, ¿no? Hasta donde puedas, sí. Lo malo es que luego mi editora y mi agente escuchen la entrevista y me tiren de la oreja. No. Entonces, como digo, el tema de la Inquisición es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y que hay mucho más de lo que
se ha contado. La Inquisición no solamente fueron hogueras, hubo muchas más cosas que se hacían en la Inquisición. En España, de hecho, sobre todo los primeros años, luego no, la Inquisición en España duró mucho más que en otros países de Europa, ¿no? Pero en España la Inquisición era especialmente permisiva. No había tantas quemas, no había tantos horrores como en otros países europeos, ¿no? Algo que nos puede llamar la atención. Y bueno, surgió la posibilidad de empezar a escribir un artículo mensual para la revista Clio sobre el tema, y en ello estamos. En el primero, que salió, si no recuerdo mal, en el mes de febrero, el mes pasado, contaba el caso real de la época de una mujer de un pueblo de Toledo llamado Madridejos, que tuvo que ser exorcizada, y el exorcismo duró 2 meses. Madre mía. Sí, fue una cosa. De hecho, fue un caso tan conocido, que terminaron escribiéndose unos 50 años después obras de teatro sobre lo que ocurrió. La pobre, no me quiero imaginar lo que pasó. Sí, fue una cosa terrible. Y el artículo de este mes habla sobre Fray Luis, que también fue encarcelado por la Inquisición, en ese caso por defender y por traducir el libro de la Biblia, del Cantar de los Cantares, sí, a un idioma pues más reconocible por el pueblo, ¿no? En un intento de que la gente pudiera acercarse de otra forma a los escritos sagrados. Pues muy interesante. Es que la verdad es que haces muchísimas cosas, porque tú escribes novela, como estábamos contando, escribes también para medios de comunicación especializados en historia, pero también ayudas a que otros consigan sus metas dentro del mundo de la escritura, con tu faceta de profesor, de corrector, en fin, dentro de este mundo de ayudar a los demás también a introducirse en el mundo de la literatura. Bueno, sí, yo me dedico a impartir clases de narrativa desde hace pues muchos años ya. Empecé en 2008 y la verdad es que es un mundo que me apasiona. O sea, a mí compartir lo poco, lo mucho que sé sobre determinadas cosas y ver cómo mis alumnos empiezan con muchas dudas y con el paso del tiempo van superando dificultades y empiezan a desarrollar, porque lo importante de escribir no es escribir una novela. Cualquiera puede escribir una novela. Lo difícil de esto es que la novela sea buena y además desarrollar un método que te permita escribir más novelas después. Claro. Esa es la verdadera dificultad. Y eso es lo que yo intento ayudar a mis alumnos, ¿no? No solamente a escribir, sino a desarrollar un método con el que puedas escribir tanto como quieras. Y ver que algunos lo consiguen, claro, no todo el mundo, entre otras cosas porque no todo el mundo se acerca a la escritura con la intención de convertirse en escritor profesional, pero algunos sí. Y entonces, bueno, ver cómo empiezan a dar sus primeros pasos y empiezan a hacer sus primeras publicaciones, pues siempre es un orgullo, ¿no? Participar de que surjan nuevas voces, que ya os digo que en muy poquito tiempo vais a empezar a escuchar de algunas de ellas. Bueno, pues para todos aquellos que tengan interés, que se acerquen a tu página web, www.teopalacios.com, ¿es verdad? Sí. Y ahí pueden informarse de todos estos talleres, y también recordarles que estábamos hablando contigo, con Teo, porque estás en plena promoción de esta Muerte y Cenizas, que yo no sé, porque como te nos has ido a Galicia, yo no sé si te vienes de presentación aquí a Sevilla. Sí. Bueno, la primera fase de la presentación la vamos a estar realizando aquí en Tierras Gallegas, viernes 10 de marzo en Vigo. Estaremos el día 29 en Pontevedra, el 5 de abril en Santiago de Compostela. Ya están surgiendo otras fechas en medio de todas estas.
y a final de mayo vamos a estar de gira por toda España. Ya está confirmada fecha en Sevilla, 20-21 de mayo, para la Feria del Libro. Anotado sí. Queda. Luego estaré en Barcelona el 25, creo, el 26 en Tarragona, 27-28 en Madrid, y bueno, van surgiendo otras fechas porque, bueno, acabamos de empezar con la promoción, y van a ir surgiendo otros lugares donde estaremos seguros. Pero bueno, poco a poco. Pues muchísima suerte con esta última novela, Muerte y cenizas. Y bueno, ya sabes que las puertas de Pasen y Lean abiertas para que nos cuentes cuándo te vienes por aquí y visitarte. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Un abrazo a todos los oyentes, que son cada vez más, claro. Claro. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Teo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta pronto. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Y aprovechando que estábamos hablando con Teo Palacios de esta obra de Muerte y cenizas, y que dentro de la novela hay, bueno, pues un plato típico de la época hispalense romana, que, bueno, no solamente de la época hispalense, sino de toda la época romana, que es un plato que en realidad es una salsa que era muy desconocida, se llama garum, pero que mucha gente está intentando conocer cómo se hacía. Al parecer su elaboración era complicada para llevarla a término en la actualidad. Hay por ahí en la web recetas acerca de cómo se hacía de manera real en aquella época. Pero nosotros les vamos a ofrecer una versión más acorde a los tiempos que corren y que además, bueno, pues está disponible en la web El Comidista. El garum, como les decía, es una salsa mítica de la antigua Roma cuya composición no suena demasiado apetecible porque son vísceras, sangre de pescado, todo ello fermentado durante semanas. Tenía dos usos perfectamente compatibles y combinables. Uno era dar sabor a la comida, que se supone que debía, bueno, pues dar ese sabor salado. Se usaba más o menos como una salsa de soja. Y otra era poner, bueno, pues contentos a los señores, y digo señores así, con todas las letras, porque era para poner contentos a los señores de las clases altas. Como les digo, esta receta aparece en la web El Comidista, por si se quieren acercar a ella, y los ingredientes para 4 personas son 500 gramos de aceitunas negras, tienen que ser aceitunas carnositas, entre 60 y 100 gramos de anchoas en aceite de oliva escurridas, que son más o menos 2 o 3 latas pequeñas, 2 dientes de ajo, una cucharadita rasa de orégano, una pizca de cayena, esto es opcional, y aceite de oliva virgen extra. El acompañamiento también es opcional, una zanahoria grande, medio calabacín, medio pepino, medio pimiento rojo y pan de pita. Para la preparación hay que deshuesar las aceitunas y procesar todo en un robot o batidora junto con las anchoas y el orégano, y si se quiere con la cayena, que como les hemos dicho es opcional. Conviene no poner todas las anchoas e ir añadiéndolas poquito a poco hasta alcanzar el punto de sal adecuado. Añadir un poco de aceite hasta conseguir una textura pastosa y fácil de untar. Pelar los dientes de ajo y chafarlos un poco sin llegar a romperlos. Meterlo todo dentro de la pasta, dar unas vueltas y dejar reposar unas horas en la nevera. Sacar los ajos y servir con las verduras cortadas en bastones gruesos y triángulos de pan de pita tostado. Así que bueno, ya me dirán si lo ponen en práctica, esta receta de la época romana, el garum. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos alegramos mucho de que todos los viernes se acerquen hasta nosotros en Pasen y Lean. Recordarles que también nos pueden encontrar en redes sociales, www.nereariesco.com. Ahí pueden encontrar todos los enlaces, pero también a través del canal de YouTube, canal Nerea Riesco. Muchas gracias, como les digo, por estar ahí y les emplazamos para una nueva cita el próximo viernes a las 6 de la tarde. Un abrazo.